¿Podrías concebir la idea de despertar en la calidez de tu hogar, una mañana como cualquier otra? Imagina el aroma del café recién hecho, un ritual que has perfeccionado a lo largo de más de 6 décadas, llenando la cocina mientras preparas el desayuno para tu familia. Ahora, imagina que ese mismo día, en un giro cruel e impensable del destino, tus propios hijos, la carne de tu carne, te abandonan en la inmensidad solitaria de un desierto, con nada más que un bebé indefenso en tus brazos. ¿Qué sentirías? ¿Qué harías si las personas que criaste, a quienes alimentaste con el sudor de tu frente y el sacrificio de tus sueños, tomaran la decisión de desecharte en una carretera desolada, bajo un sol que quema sin compasión y donde la esperanza de ayuda parece un espejismo lejano? Esta es la cruda y conmovedora historia de Elara, una abuela de 78 años que experimentó la traición más profunda que un ser humano puede sufrir. Sin embargo, su terrible experiencia se convertiría en un poderoso testimonio sobre la resiliencia del espíritu, la naturaleza incondicional del amor verdadero, la dignidad inquebrantable y los milagros que a menudo florecen en los terrenos más áridos de la desesperación. Lo que está a punto de desplegarse no es solo un relato de abandono, sino una revelación que podría transformar tu percepción de la vida, la familia y la fortaleza que reside en el alma humana. El alba se filtraba con una suavidad anaranjada por la ventana de la modesta cocina cuando los párpados de Elara se abrieron, obedeciendo a un reloj interno forjado por casi 8 décadas de vida. Era jueves. Sus manos, un mapa de venas y arrugas que contaba la historia de incontables jornadas de trabajo, se deslizaron por el borde de la cama en busca de las pantuflas gastadas que la esperaban fielmente en el suelo. El viejo reloj de la mesita de noche marcaba las 5:30 de la mañana, como cada día. A sus 78 años, la rutina era un ancla, una constante en un mundo que cambiaba demasiado rápido. Levantarse antes de que el sol se asomara por completo, tener el café humeante, el pan tibio y la mesa dispuesta para cuando el resto de la casa despertara. La vivienda, propiedad de su hijo Damián y su nuera Lorena, era pequeña pero siempre estaba impecable gracias a sus esfuerzos. Elara se había mudado con ellos hacía 3 años, una decisión tomada después de que la casa de su vida, aquella donde había visto crecer a sus 4 hijos, fuera vendida. Es la mejor solución, mamá, le había asegurado Damián con esa sonrisa tranquilizadora que ella conocía desde que era un niño. De esta forma estarás con nosotros, no te sentirás sola y, además, nos echarás una mano con los niños. Y echar una mano se había convertido en el eufemismo que definía su existencia. Desde el momento en que cruzó el umbral, Elara se transformó en el pilar silencioso y omnipresente que sostenía aquel hogar. Su día comenzaba con el primer canto de los pájaros, preparando desayunos y almuerzos. Luego acompañaba a Sofía, su nieta de 12 años, hasta la parada del autobús escolar. El resto de la mañana se dedicaba a una batalla interminable contra el polvo y el desorden. Limpiar cada rincón de la casa, preparar la comida del mediodía, lavar montañas de ropa, planchar arrugas con una paciencia infinita. Y cuando la luna reemplazaba al sol, y el agotamiento se apoderaba de los cuerpos más jóvenes, era ella quien permanecía en vela, meciendo en sus brazos al pequeño León, el bebé de 7 meses, cada vez que un llanto rompía el silencio de la noche. Damián trabajaba largas jornadas en una empresa de construcción, mientras que Lorena pasaba el día de pie en una tienda de ropa de un concurrido centro comercial. Ambos partían al amanecer y regresaban al anochecer, trayendo consigo un cansancio que a menudo se manifestaba en mal humor y silencios tensos. Elara los comprendía, o al menos lo intentaba. Sabía que la vida moderna era una lucha constante, que el dinero era una preocupación perenne y que las deudas crecían como la mala hierba. Por eso, nunca se quejaba. Había aprendido el arte del silencio y el sacrificio décadas atrás, cuando crió a sus 4 hijos prácticamente sin ayuda después de que su esposo, Mateo, cayera fulminado por un infarto. Damián, el más pequeño, apenas tenía 8 años entonces. Aquella mañana de jueves, mientras el aroma del café llenaba el aire y ella rebanaba con cuidado una hogaza de pan comprada el día anterior con las últimas monedas de su modesta pensión, una extraña sensación la recorrió. Fue un escalofrío que no tenía nada que ver con la fresca temperatura del amanecer.
Era algo más hondo, una inquietud sorda en el fondo de su alma, como la premonición de una tormenta en un cielo despejado. Buenos días, mamá. La voz de Damián, grave y cansada, la sacó de sus pensamientos. Su hijo entró en la cocina arrastrando los pies. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados por un sueño insuficiente y el cabello en desorden. A sus 45 años, parecía cargar con el peso de una década más. Las preocupaciones le habían tallado surcos prematuros en la frente. Buenos días, mi niño, respondió ella con la ternura de siempre. El café ya está listo. ¿Te preparo un par de huevos fritos? No, no tengo apetito, contestó él con una brusquedad inusual, sirviéndose una taza de café con mano temblorosa. Se sentó a la mesa sin mirarla, sus ojos fijos en el vapor que ascendía del líquido oscuro. Elara percibió de inmediato que algo andaba mal. Había una tensión palpable en la forma en que sus hombros estaban encorvados, una rigidez en su mandíbula que delataba una angustia contenida. Conocía cada gesto de su hijo, cada matiz de su silencio. Algo lo estaba devorando por dentro. ¿Está todo bien, Damián?, preguntó con voz suave, acercándose y posando una mano sobre su hombro. Él se apartó con un movimiento brusco, casi violento, como si su contacto le produjera una descarga eléctrica. Todo está perfecto, mamá. Por favor, no empieces con el interrogatorio tan temprano. Elara se quedó quieta, con la mano suspendida en el aire y el corazón encogido por el rechazo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y regresó a la seguridad de la estufa, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. 30 minutos más tarde, Lorena bajó las escaleras con el pequeño León en brazos. El bebé se quejaba con un gemido agudo, la señal inequívoca de que tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. El rostro de Lorena era una máscara de agotamiento, sus ojeras violáceas contrastaban con la palidez de su piel y su cabello estaba recogido en una coleta apresurada. Toma, le espetó a Elara sin el menor atisbo de un saludo, prácticamente empujándole al niño. Cámbiale el pañal y prepara su biberón. Se me hace tarde para el trabajo. Elara recibió a su nieto con ese amor infinito que solo las abuelas son capaces de profesar. En sus brazos, el pequeño León se calmó al instante, reconociendo el refugio de esas manos cálidas y arrugadas que eran su consuelo constante. «Ay, mi pequeño tesoro», le susurró Elara al oído, depositando un beso en su suave cabecita, que olía a leche tibia y a la inocencia pura de la infancia. Mientras le cambiaba el pañal sobre el viejo sofá del salón, escuchó un murmullo tenso proveniente de la cocina. Eran Damián y Lorena, hablando en susurros cargados de una urgencia casi violenta. Elara, incapaz de evitarlo, aguzó el oído. «No podemos continuar de esta manera», siseaba Lorena. «No hay dinero, Damián. Las deudas nos están asfixiando. El banco nos va a ejecutar la hipoteca, nos quitarán la casa». «Lo sé, maldita sea, lo sé», respondía Damián, su voz teñida de una profunda frustración. «¿Pero qué demonios quieres que haga? Mi sueldo no da para más, y el tuyo tampoco». «Tu madre recibe una pensión», replicó Lorena. «Podría aportar más a los gastos. Ya nos da hasta el último céntimo que recibe. No se queda nada para ella». Pues entonces, la voz de Lorena bajó a un susurro casi inaudible, y Elara tuvo que contener la respiración para poder escuchar. «Entonces vamos a tener que tomar una decisión drástica». Un silencio denso y ominoso se instaló en la cocina. Elara sintió que su corazón comenzaba a latir con una fuerza desbocada. «¿Qué clase de decisión?» «No puedo hacerlo, Lorena». «Es mi madre», dijo Damián finalmente, su voz rota por la emoción. «Es ella o nosotros, Damián. Es ella o el futuro de tus hijos. Tienes que elegir de una vez por todas». Elara se quedó petrificada, sus manos aún sosteniendo las pequeñas y regordetas piernas de León. ¿Qué estaban planeando? Un miedo ancestral, frío y reptante, comenzó a extenderse por su pecho, una mancha de tinta negra que amenazaba con consumirlo todo. El resto de la mañana se desarrolló en una atmósfera de tensión asfixiante.
Sofía se marchó a la escuela sin darle el beso de despedida a su abuela, un ritual que nunca antes había omitido. Lorena salió disparada hacia el trabajo, lanzando una mirada fugaz y gélida en su dirección. Damián se encerró en su cuarto durante un largo rato, hablando por teléfono en voz baja y con frases entrecortadas. El Lara intentó aferrarse a la normalidad, ocupándose de León, limpiando la cocina, comenzando a preparar el almuerzo, pero un temblor incontrolable se había apoderado de sus manos. La frase de Lorena resonaba en su mente como un eco siniestro: ¿es ella o nosotros? ¿Qué significaba? ¿Qué horror estaban contemplando? Cerca de las 11, Damián bajó las escaleras. Su rostro mostraba una expresión que el Lara jamás le había visto, una máscara de frialdad, una resolución terrible y definitiva en sus ojos. «Mamá, vamos a salir», anunció sin ningún preámbulo. «Coge a León y sube al coche. Daremos un paseo». ¿Un paseo? ¿A dónde vamos?, preguntó el Lara, sintiendo cómo el miedo en su pecho se transformaba en un terror helado. «Solo saldremos. Deja de hacer preguntas y date prisa». El tono autoritario de su hijo no dejaba lugar a la discusión. Confundida y profundamente asustada, el Lara tomó al bebé en brazos, se anudó al cuello su pañoleta azul favorita, la que siempre usaba para protegerse del sol, y siguió a Damián hasta el viejo sedán oscuro aparcado en la acera. Lorena ya estaba sentada en el asiento del copiloto, con la vista fija en el parabrisas. ¿Y Sofía? ¿Dónde está la niña?, preguntó el Lara mientras se acomodaba en el asiento trasero, acunando al León en su regazo. «Está en el colegio», respondió Lorena secamente, sin girarse. Damián puso el coche en marcha y se adentraron en el tráfico. Al principio, las calles le resultaban familiares, las del barrio, luego las grandes avenidas que cruzaban la ciudad. Pero al cabo de 20 minutos, tomaron una autopista que el Lara no conocía, una ruta que los alejaba progresivamente del conglomerado urbano y los llevaba hacia el campo abierto. «Damián, ¿puedes decirme a dónde vamos?», insistió el Lara, su voz adquiriendo una firmeza que no sentía, desesperada por una respuesta. «Cállate ya, mamá». «Pronto lo verás», replicó él con una dureza que le clavó un puñal de hielo en la garganta. Siguieron conduciendo durante lo que parecieron 2 horas interminables. La ciudad se desvaneció en el espejo retrovisor, reemplazada primero por campos de cultivo, luego por terrenos yermos y, finalmente, por la sobrecogedora inmensidad del desierto. El paisaje se tornó monótono y desolador, una extensión infinita de tierra ocre, salpicada de arbustos resecos y espinosos, bajo un cielo de un azul implacable y un sol que golpeaba con una intensidad creciente. León, que había dormitado la mayor parte del viaje, comenzó a agitarse, incómodo por el calor. El Lara lo meció con suavidad, tarareando una vieja canción de cuna, la misma que le había cantado a él, a su madre y a sus tíos. Pero su voz era un hilo tembloroso, y sus ojos no se apartaban de la ventana, recorriendo con pánico creciente aquel paisaje inhóspito y aquella carretera solitaria en la que no circulaba ni un solo vehículo. «Damián, por el amor de Dios, dime qué está pasando», suplicó el Lara cuando la angustia se hizo insoportable. «Me estás asustando de verdad». Él no contestó. Sus nudillos, blancos por la fuerza con que aferraba el volante, eran la única muestra de la tormenta que se libraba en su interior. Lorena permanecía inmóvil, su perfil recortado contra la ventanilla, duro e impenetrable como una estatua de granito. Finalmente, tras una eternidad de silencio, Damián empezó a reducir la velocidad. No había nada a su alrededor. Ni una casa, ni un poste de luz, ni una señal de vida. Solo la cinta de asfalto agrietado que se perdía en el horizonte, la arena dorada que se extendía hasta el infinito y el silencio absoluto del vacío. El coche se detuvo por completo. Damián cortó el contacto del motor. El silencio que vino después fue tan profundo que zumbaba en los oídos. «Mamá», comenzó a decir Damián, pero la voz se le quebró. «Baja del coche», ordenó sin mirarla, con un tono monótono y desprovisto de toda emoción. ¿Qué? El Lara no podía dar crédito a lo que oía. «He dicho que te bajes. Tú y el niño. Bajad del coche ahora». «Damián, hijo, no lo entiendo»,
Que te bajes, gritó él de repente, girándose hacia ella con una furia que la hizo encogerse. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y desesperación insondable. No tengo tiempo para esto. Bájate de una vez. Las manos de Elara temblaban de forma tan violenta que apenas pudo accionar la manija de la puerta. Sus piernas flaquearon al pisar el asfalto, que ardía bajo el sol del mediodía. Apretó a León contra su pecho. El bebé, plenamente consciente de la tensión, había empezado a gimotear. Damián, por favor, no me hagas esto, imploró Elara, mientras las primeras lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas arrugadas. No sé qué ocurre, pero podemos solucionarlo. Por favor, hijo mío. Damián se bajó del coche y se dirigió al maletero. De él sacó una vieja maleta de cuero marrón, la que había pertenecido a Mateo, ahora raída y cubierta de arañazos. La lanzó al suelo junto a Elara con un golpe sordo. Ahí dentro está tu ropa, dijo con la voz rota. Ahora él también lloraba, pero se negaba a encontrar su mirada. Y hay algo de comida, es todo lo que podemos darte. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás abandonando aquí? La voz de Elara era un susurro ahogado por la incredulidad y el horror. En ese momento, Lorena descendió del vehículo, su rostro una máscara de acero. No podemos seguir manteniéndote, Elara. Lo siento, pero es la cruda realidad. Nos estás hundiendo. No hay dinero para ti, y con la llegada del niño, es demasiado. No podemos cargar contigo. ¿Qué? Elara la miraba fijamente, su mente incapaz de procesar la crueldad de aquellas palabras. El niño. Pero si León es tu hijo. Exactamente, replicó Lorena con una frialdad que helaba la sangre. Es mi hijo, y precisamente por eso necesito que te encargues de él. No tengo tiempo ni energía para criarlo. Tú siempre has dicho que lo adoras, que darías la vida por tus nietos. Pues bien, aquí tienes la oportunidad de demostrarlo. El horror puro se dibujó en el rostro de Elara. Abrazó a León con una fuerza desesperada, mientras el bebé, como si comprendiera la monstruosidad de la situación, rompía a llorar a pleno pulmón. No podéis hacer esto, dijo Elara, su voz ganando una firmeza inesperada a pesar de las lágrimas. No podéis dejarnos aquí, en medio de la nada. Es inhumano. León es solo un bebé. Es vuestro hijo. ¿Cómo sois capaces? La decisión está tomada, la interrumpió Damián, aún sin mirarla. No hay marcha atrás. Hicimos lo que pudimos, mamá. Te dimos un techo durante 3 años, te dimos de comer, pero ya no es posible. ¿Es esto o perder la casa? ¿Es esto o que Sofía tenga que dejar sus estudios? ¿Lo entiendes? No nos has dejado otra opción. Claro que teníais otra opción, gritó Elara con una fuerza que no sabía que poseía. La opción era ser decentes. La opción era recordar que soy vuestra madre, la mujer que os crió sola cuando vuestro padre murió, que trabajó de sol a sol para que vosotros tuvierais un plato de comida y una educación. Y así es como me lo pagáis. Por un instante, la máscara de Damián se resquebrajó. Elara creyó ver a su verdadero hijo, al niño que ella había criado, luchando por emerger de aquel hombre endurecido y derrotado. Pero entonces, la voz de Lorena cortó el aire. Vámonos, Damián. Ya basta de dramas. Como si esas palabras fueran un resorte, Damián se recompuso, tragó saliva y, sin decir nada más, caminó de vuelta hacia el coche. Damián. Damián, por favor, gritaba Elara, corriendo torpemente tras el vehículo con León en brazos, las lágrimas cegándola por completo. Por favor, no lo hagas. Al menos llévate al niño. Él no tiene la culpa de nada, Damián. Pero el motor ya rugía. El sedán oscuro comenzó a moverse, levantando una nube de polvo ocre. Elara corrió unos metros, sus viejas piernas tropezando con la gravilla, su respiración convirtiéndose en un jadeo agónico, su corazón haciéndose añicos. Hijo. Por favor. El coche se alejó, haciéndose cada vez más pequeño,
un punto oscuro que se encogía contra el horizonte brillante del desierto hasta que finalmente desapareció. Y entonces, nada. Nada más que el silencio ensordecedor de la vastedad, el sol abrasador en el cenit, la carretera vacía que se extendía hacia la nada en ambas direcciones, y el llanto desconsolado de un bebé de 7 meses. El ara permaneció de pie en medio de la carretera, inmóvil, con León sollozando en sus brazos, su mente en un estado de shock, incapaz de asimilar la monstruosidad de lo que acababa de ocurrir. Sus propios hijos la habían desechado. La habían abandonado como si fuera un objeto inservible. Y no solo a ella, habían abandonado a su propio hijo, a su propia sangre. Las fuerzas la abandonaron. Se desplomó sobre el asfalto caliente, sentándose con todo su peso, sin dejar de abrazar a León. El bebé lloraba con esa desesperación primigenia de los lactantes que perciben que algo va terriblemente mal. SHHH, mi amor, SHHH, susurraba el ara entre sus propios sollozos, meciéndolo instintivamente, tratando de calmarlo a él mientras su propio mundo se desmoronaba. Tranquilo, mi cielo. La abuela está aquí. Yo no te voy a dejar. Yo nunca te voy a dejar. El sol continuaba su ascenso implacable. No había ni una nube que ofreciera un respiro, ni un árbol que diera sombra, ni un refugio a la vista. A lo lejos, el calor distorsionaba el aire, creando espejismos temblorosos sobre el asfalto. Finalmente, con movimientos lentos y doloridos, el ara se obligó a ponerse en pie. Tenía que moverse, tenía que pensar. No podía quedarse allí, paralizada, esperando un milagro. Un bebé dependía enteramente de ella. Caminó hasta la maleta y la arrastró hasta la cuneta, donde un pequeño montículo de tierra y unas cuantas rocas ofrecían la promesa de unos escasos centímetros de sombra en algún momento del día. Se sentó sobre la tapa de cuero gastado, acomodó al león en su regazo y la abrió para inspeccionar su contenido. Dentro había 3 de sus vestidos más viejos, un suéter de lana con los codos remendados, algo de ropa interior, una muda de ropa para el bebé, una bolsa que contenía exactamente 6 pañales, 2 biberones vacíos y, en una bolsa de plástico, sus escasas provisiones, 2 panes resecos, un paquete de galletas saladas, una manzana arrugada y 3 pequeñas botellas de agua. Eso era todo. La totalidad de su vida, su valor, su sacrificio, reducida al contenido de una maleta destartalada y abandonada en el corazón del olvido. Para subsistir, con suerte, un par de días. El ara sintió que la desesperación la atenazaba, una garra helada apretándole la garganta, pero inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire ardiente. Las lágrimas no servirían de nada. La angustia no cambiaría su realidad. Debía mantener la compostura, sobre todo por León. El pequeño la necesitaba entera, fuerte. Descorchó una de las botellas de agua y empapó un pañuelo de algodón que encontró en el fondo de la maleta. Con una delicadeza infinita, limpió el rostro sudoroso y cubierto de lágrimas de León. El llanto del bebé había disminuido, transformándose en sollozos entrecortados que le partían el alma. Sus mejillas estaban enrojecidas, sus ojitos hinchados y su cuerpecito temblaba a intervalos. «Tienes hambre, ¿verdad, mi amor?», le susurró el ara. Rebuscó en su memoria, en los preparativos apresurados de aquella mañana. Lorena no había incluido ni una sola medida de leche de fórmula. Quizás esperaba que el ara obrara un milagro, o tal vez, simplemente, no le había importado lo más mínimo. Tomando una de las galletas saladas, el ara la masticó pacientemente hasta convertirla en una pasta suave en su boca. Con la punta de su dedo, y con un cuidado extremo, depositó una pequeña cantidad en los labios de León. El bebé, instintivamente, la rechazó al principio. Pero el ara insistió, añadiendo unas gotas de agua a la mezcla improvisada. Esta vez, el pequeño, acuciado por el hambre, comenzó a aceptar el precario alimento. No era lo adecuado, ni mucho menos lo ideal, pero era todo lo que tenía para ofrecerle. Mientras alimentaba a su nieto, la mirada de el ara barría la carretera en ambas direcciones, una y otra vez. Alguien tenía que pasar. Era una vía de asfalto, después de todo. No podía estar completamente desierta.
Alguien, eventualmente, tenía que aparecer. Pero transcurrió 1 hora, y luego 2, y el único movimiento era el del aire caliente que ondulaba sobre el asfalto. Ni un solo coche, ni un solo camión. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo el desierto en un horno. El Lara utilizó uno de sus vestidos para improvisar un pequeño toldo, protegiéndose a sí misma y al león de los rayos directos. Pero el calor no solo caía del cielo, emanaba del suelo, un calor sofocante que parecía traspasar las suelas de sus zapatos gastados. La tierra reseca reflejaba la luz y el calor con la intensidad de un espejo gigante. León, agotado por el llanto y el calor, había dejado de llorar. Dormitaba inquieto en el regazo de su abuela, su pequeño cuerpo empapado en sudor, su respiración ligeramente agitada. El Lara lo observaba con una mezcla paralizante de amor infinito y terror absoluto. ¿Y si se deshidrataba? ¿Y si el calor le provocaba una fiebre? ¿Y si ella, con sus limitadas fuerzas, no era capaz de protegerlo? Dios mío, susurró el Lara, alzando la vista hacia el cielo de un azul implacable, las lágrimas secándose en sus mejillas antes incluso de poder rodar. Sé que no he sido una santa. Sé que he cometido muchos errores en mi vida. Pero este niño es inocente. Él no ha hecho nada para merecer esto. Te lo suplico, por favor, protégelo. Envíanos ayuda. No permitas que le ocurra nada malo. Toma mi vida si es necesario, pero salva a León, por favor. La plegaria brotó de lo más profundo de su ser, una amalgama de dolor, desesperación y un amor tan vasto como el desierto que la rodeaba. Y al terminar, una extraña sensación de calma la invadió. No sabía de dónde provenía, pero la sintió, como una certeza silenciosa de que algo más grande que ella, una fuerza invisible, la había escuchado. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. La tarde avanzó, y el sol inició su lento descenso hacia el horizonte. El calor abrasador disminuyó ligeramente, pero la atmósfera seguía siendo sofocante. El Lara le dio al león más agua, más de la papilla de galleta. El bebé comía a duras penas, visiblemente incómodo, extrañando el sabor de su leche, la comodidad de su cuna, la predecible normalidad de su rutina. Cuando el atardecer comenzó a teñir el cielo con pinceladas de naranja y púrpura, el Lara percibió un sonido. Al principio, creyó que era producto de su imaginación, un espejismo auditivo. Pero no, era real. Era el ronroneo lejano de un motor. Se puso en pie de un salto, el corazón martilleándole en el pecho. Sujetando al león con un brazo, comenzó a agitar el otro con una energía desesperada. Un camión viejo apareció en el horizonte, avanzando lentamente desde el norte. Estaba cubierto de óxido y abolladuras. Aquí. Por favor, ayúdenme, gritó el Lara con todas sus fuerzas, agitando los brazos frenéticamente, adentrándose en la calzada. El camión redujo la velocidad. El conductor, un hombre de unos 60 años, con una barba canosa y un sombrero de paja raído, asomó la cabeza por la ventanilla, el rostro surcado por la sorpresa. ¿Qué demonios hace aquí, señora?, preguntó el hombre, su voz era grave y áspera, pero no hostil. Por favor, suplicó el Lara, acercándose a la portezuela. Por favor, tiene que ayudarme. Me han abandonado aquí. A mí y a mi nieto. Necesitamos ayuda, por favor. El hombre la observó, una mezcla de incredulidad y compasión dibujada en su rostro curtido por el sol. Se bajó de la vieja camioneta, cuya pintura se desconchaba en varias partes, y se acercó a ella. ¿Dice que la han abandonado? ¿Quién en su sano juicio haría algo semejante? Mi hijo, respondió el Lara, y la palabra, que una vez fue sinónimo de orgullo, ahora sabía a ceniza en su boca. Mi hijo y mi nuera. Nos han dejado aquí. Por favor, llévenos a algún sitio, a donde sea. A un pueblo, una ciudad, no importa. La mirada del hombre se posó en León, que había vuelto a llorar, y su expresión se endureció, sus ojos brillando con indignación. Eso es un acto criminal. ¿Cómo se puede abandonar a un bebé? Por favor, repitió el Lara, sin fuerzas para dar más explicaciones.
Su única necesidad era que aquel extraño la salvara. Suba, dijo el hombre sin más dilación. Me dirijo a San Miguel del Desierto. Está a unos 80 kilómetros. Es un pueblo pequeño, pero tienen una clínica y un refugio. La llevaré allí. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud, brotaron de los ojos de Elara. Gracias. Gracias. Que Dios se lo pague. Gracias. El hombre, que se presentó como Esteban, la ayudó a subir a la cabina, colocó la maleta en la parte trasera y puso el motor en marcha. Mientras recorrían la carretera desierta, ahora en la dirección opuesta a la que Damián la había llevado, Esteban la miraba de reojo. Sigo sin poder creerlo, murmuró. Abandonar a tu propia madre y a tu propio hijo. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Elara no contestó. No tenía una respuesta. No podía concebir cómo su hijo, el niño al que había acunado, al que le había cantado para que durmiera, al que había enseñado a dar sus primeros pasos, se había transformado en alguien capaz de tal monstruosidad. ¿Tiene más hijos?, preguntó Esteban al cabo de un rato. Sí, respondió Elara con voz exhausta. 3 más. Una hija en el norte, es enfermera. Otros 2 hijos, uno en la capital y el otro se fue al extranjero hace muchos años. Pero, hace tiempo que no hablo con ellos. La vida, el trabajo, nos distanciamos. ¿Los ha llamado? ¿Saben lo que le ha pasado? Elara negó con la cabeza. No tengo teléfono. Damián y Lorena nunca quisieron que tuviera uno. Decían que era un gasto inútil, que no lo necesitaba. Esteban apretó la mandíbula con fuerza. Eso también es maltrato, señora. Aislarla de esa forma. Elara nunca lo había visto de ese modo. Para ella, había sido simplemente otra concesión, otra forma de ceder terreno para no ser una molestia, para tratar de encajar en la vida de su hijo. El viaje a San Miguel del Desierto se le antojó eterno. León, finalmente, se quedó dormido, vencido por el llanto y el calor. Elara lo sostenía con una ternura y un amor tan palpables que a Esteban se le formó un nudo en la garganta. Mi esposa y yo perdimos a nuestro único hijo hace 15 años, dijo Esteban de repente, rompiendo el silencio. Tenía 20 años. Un accidente de tráfico. Nunca nos recuperamos del todo. Y ver esto, ver que alguien es capaz de abandonar a su madre y a su hijo, cuando nosotros daríamos cualquier cosa por tener a nuestro chico de vuelta. La voz se le quebró, y tuvo que tragar saliva para poder continuar. La vida es muy injusta a veces, señora. Muy injusta. Pero también tiene sus momentos de gracia. Yo no suelo pasar por esta carretera. Hoy ha sido una excepción. En media hora más, habría oscurecido y no la habría visto. Eso no es una coincidencia. Elara asintió, apretando al león aún más contra su pecho. Dios escuchó mi oración, susurró. Le pedí que protegiera a mi nieto y envió ayuda. Lo envió a usted. Llegaron a San Miguel del Desierto cuando el cielo ya era un manto oscuro salpicado de estrellas brillantes. Era, en efecto, un pueblo pequeño, una calle principal flanqueada por unas pocas tiendas, una iglesia modesta y casas bajas y dispersas. En el extremo norte, una clínica de una sola planta con una luz que parpadeaba sobre la entrada. Esteban aparcó la camioneta y ayudó a Elara a bajar. Golpeó la puerta con insistencia hasta que una mujer joven con uniforme de enfermera apareció, frotándose los ojos. ¿Qué sucede?, preguntó con voz somnolienta, pero al ver a Elara con el bebé y la expresión grave de Esteban, se despabiló por completo. Pasen, por favor, pasen. Dentro de la clínica, bajo la luz fluorescente, la enfermera, Mónica, examinó a León. El bebé estaba deshidratado, pero no de gravedad. Tenía algo de fiebre, pero nada que no se pudiera solucionar con líquidos y reposo. Tranquila, dijo Mónica con una sonrisa tranquilizadora. El niño se va a poner bien. Le prepararé un suero y algo de leche. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Desde el mediodía, respondió Elara, sintiendo como el agotamiento de todo el día se abatía sobre ella.
Ahora que León estaba a salvo, su cuerpo comenzaba a ceder. Mónica la miró con preocupación. Usted también necesita descansar e hidratarse. Esteban, ¿puedes llamar a la alcaldesa? Necesita saber de esto. La alcaldesa, Carmen, una mujer enérgica de unos 50 años, llegó 20 minutos después. Cuando Esteban le relató lo sucedido, su rostro se endureció. Esto es un delito, dijo con firmeza. Hay que denunciarlo. Pero el Lara negó débilmente. No quiero problemas. Solo quiero que León esté bien. Señora, dijo Carmen, sentándose a su lado y tomando su mano. Lo que le han hecho es imperdonable. Tienen que responder por ello. El Lara cerró los ojos, las lágrimas rodando en silencio. Una parte de ella sabía que Carmen tenía razón, pero la madre que había en ella se resistía. Déjeme pensarlo, susurró. Carmen asintió. De acuerdo. Por ahora, descansen. Los llevaré al refugio del pueblo. El refugio era una casa sencilla pero acogedora, regentada por una pareja de jubilados, Hernando y Rosa, que recibieron a Elara con los brazos abiertos. La habitación del fondo es la más tranquila, dijo Rosa, guiándola a un cuarto pequeño con una cama cubierta por una colcha de flores. Elara se sentó en el colchón, tan diferente del sofá en el que había dormido los últimos 3 años. Dejó a León, ya dormido tras tomar su biberón, en una cuna que Rosa había preparado. Y entonces, Elara lloró. Lloró por la traición, por el dolor, por la crueldad. Rosa se sentó a su lado y la abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo cálido de la comprensión humana. Los días siguientes, Carmen denunció el caso. La policía rastreó el coche y encontró a Damián, quien se derrumbó y confesó todo, abrumado por las deudas y la presión de Lorena. Encontraron a su hijo, le dijo Carmen a Elara una semana después. La fiscalía quiere presentar cargos, pero necesitan su denuncia formal. ¿Qué pasaría si denuncio?, preguntó Elara. Irían a la cárcel. La imagen de un Damián niño, con las rodillas raspadas, vino a su mente. No lo sé, admitió. Es mi hijo. El hijo que la abandonó para que muriera, respondió Carmen con firmeza. Tiene que haber consecuencias. Déjeme hablar con él, decidió Elara. Cara a cara. El encuentro fue en una sala de interrogatorios fría y estéril. Damián entró esposado y, al ver a su madre, rompió a llorar. Mamá, lo siento tanto. Estaba desesperado. Elara lo miró, a su hijo destrozado. Dime por qué, dijo ella. Sin excusas. ¿Por qué nos abandonaste? Porque soy un cobarde, susurró él. Lorena me convenció de que eras una carga. Cedí. Pensé que alguien te encontraría. Casi morimos, dijo Elara, su voz temblando. Tu hijo y yo. Si Esteban no hubiera pasado, León podría haber muerto. ¿Lo entiendes? Damián sollozaba sin control. Soy un monstruo. No merezco ser tu hijo. Elara guardó silencio un momento. Me dedicaste 3 años de tu casa. ¿Y crees que con eso pagaste todo lo que yo te di? ¿Sabes cuántos años te dediqué yo a ti, Damián? 45. Toda tu vida. Cada día. No tuve vacaciones, ni un solo día de descanso. Cuando tu padre murió y nos quedamos sin un céntimo, acepté 3 trabajos distintos para que tú y tus hermanos jamás supieran lo que era el hambre. Lavé ropa ajena hasta que mis nudillos sangraron, fregué los suelos de casas de extraños, cociné en restaurantes de mala muerte. Regresaba a casa cada noche con las manos agrietadas por la lejía y los pies hinchados de estar de pie, pero siempre, Damián, siempre me aseguraba de que tuvieran un plato caliente en la mesa y un techo seguro sobre sus cabezas. Damián alzó la cabeza, su rostro una máscara de devastación absoluta. Lo sé, mamá, de verdad que lo sé. No, sentenció Elara con una firmeza que parecía nacer de las profundidades de la tierra. No lo sabes. Si lo supieras, si realmente pudieras comprender una mínima parte del sacrificio que hice por ustedes, jamás habrías sido capaz de abandonarme de esa forma.
Me trataste como a un trasto viejo, como a un despojo que ya no tenía utilidad. Lo siento, repetía Damián una y otra vez, las palabras tropezando en sus labios como un mantre quebrado. Lo siento, por favor, lo siento. El Lara se puso de pie, su pequeña estatura irradiando una dignidad inmensa. Tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No borra el terror que sentí en cada poro de mi piel. No elimina las horas interminables que pasé bajo ese sol infernal, convencida de que iba a morir allí. Y sobre todo, no borra el hecho de que abandonaste a tu propio hijo a su suerte. Caminó con paso firme hacia la puerta, pero justo antes de cruzar el umbral, se giró para mirarlo una última vez. Voy a presentar la denuncia, Damián. Y no lo haré porque te odie, sino porque tienes que aprender que cada acción tiene una consecuencia. Y lo haré porque León merece saber, cuando sea mayor, que su abuela luchó por él, que no permitió que el terrible daño que le hicieron quedara impune. Mamá, por favor, no, la voz de Damián era un gemido ahogado y lastimero. Rezaré por ti, dijo el Lara, y las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron por sus mejillas. Cada día de mi vida rezaré para que encuentres la redención, para que llegues a comprender la verdadera magnitud de tu falta y te conviertas en un hombre mejor. Pero ese es un viaje que tendrás que hacer completamente solo, desde adentro. Yo ya no puedo salvarte de tus propios demonios. Y con esas palabras, salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí, y con ella, cerrando para siempre un doloroso capítulo de su vida. Los meses que siguieron fueron un tiempo de profunda transformación para el Lara. Fiel a su palabra, presentó la denuncia formal. Damián y Lorena fueron juzgados y sentenciados a 5 años de prisión por abandono de una persona vulnerable y de un menor. Sofía, su nieta, fue enviada a vivir al norte con la hermana de Lara, donde podría continuar su educación en un entorno familiar estable. Y León, por supuesto, se quedó al cuidado de su abuela. Isabel, la alcaldesa, y el Consejo Municipal de San Miguel del Desierto hicieron algo verdaderamente extraordinario. Conmovidos hasta la médula por la historia de Lara y su inquebrantable amor por su nieto, se movilizaron. Le otorgaron una pequeña casa en el centro del pueblo. Tenía solo 2 habitaciones y un pequeño patio, pero era suya, un santuario. Además, la pusieron en contacto con los servicios sociales, que le aseguraron un apoyo económico adicional a su pensión para cubrir todas las necesidades del bebé en crecimiento. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste, le dijo Isabel el día que le entregó las llaves. Pero San Miguel es un pueblo que cuida de los suyos, y ahora, el Lara, tú y León son de los nuestros. El Lara, con una energía que no sabía que aún poseía, convirtió aquellas 4 paredes en un verdadero hogar. Mateo y Elena, la pareja del refugio, se convirtieron en los abuelos adoptivos de León, visitándolos a diario, ofreciendo su ayuda y su cariño incondicional cada vez que el Lara necesitaba un respiro. Clara, la joven enfermera, se transformó en una amiga íntima, velando por la salud de León de forma gratuita y asegurándose de que el pequeño creciera sano y fuerte. Y Esteban, el hombre que la había rescatado de aquel infierno, se convirtió en una presencia constante y reconfortante. Él y su esposa, Marina, los visitaban con frecuencia, siempre cargados de comida casera, ropa para el bebé y juguetes. La vida nos arrebató a nuestro hijo, solía decir Esteban con los ojos húmedos, pero nos ha dado el regalo inesperado de ser los abuelos postizos de este pequeño campeón. El Lara comenzó a sanar. Fue un proceso lento, doloroso, pero cada día una pequeña herida cicatrizaba. El pueblo entero la había arropado con un manto de afecto. Cuando paseaba por la calle empujando el cochecito de León, los vecinos la saludaban por su nombre. Los comerciantes le hacían descuentos sin que ella los pidiera, las madres le regalaban ropa que a sus hijos ya se les había quedado pequeña. El párroco de la iglesia local se ofreció a bautizar a León sin coste alguno. Este pueblo me ha salvado la vida, le confesó el Lara a Elena una tarde, mientras compartían un café en su pequeña y soleada cocina. Y no me refiero solo a que Esteban me encontrara en la carretera. Me han salvado el alma. Me han devuelto la fe en la bondad de las personas. Elena sonrió, sus ojos arrugados brillando con afecto.
Y tú también le has dado mucho a este pueblo, Elara. Nos has recordado lo que de verdad importa, la familia, la compasión y el deber de cuidarnos los unos a los otros. León crecía feliz, ajeno a la tormenta que había marcado su inicio. A los 9 meses ya gateaba a una velocidad sorprendente por toda la casa. A los 11 meses, pronunció su primera palabra, y como no podía ser de otra manera, fue vuela. Elara lloró de pura alegría al escucharlo. El día de su primer cumpleaños, organizaron una pequeña fiesta en el patio. Cuando todos los vecinos estaban reunidos, el niño dio sus primeros pasos, tambaleantes pero decididos, directamente hacia los brazos extendidos de su abuela. «Míralo, qué campeón», exclamaba Esteban con un orgullo que le desbordaba. «Va a ser un hombre fuerte y de bien. Con una abuela como tú, no podría ser de otra forma». Pero la paz no era absoluta. Había noches en las que Elara se despertaba con el corazón en un puño, la imagen del sedán oscuro alejándose y dejándola sola en la inmensidad del desierto grabada a fuego en su memoria. Había momentos en los que observaba a León dormir y una angustia fría la invadía al pensar en qué le diría cuando fuera lo suficientemente mayor como para preguntar por sus padres. Un día, cuando León tenía casi 2 años, llegó una carta. El remar era del centro penitenciario. Elara la sostuvo durante varios minutos antes de atreverse a abrirla. Sus manos temblaban. «Querida mamá», comenzaba, con la caligrafía temblorosa de su hijo. «Sé que no tengo ningún derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón. Llevo 2 años en esta celda y no ha habido un solo día en que no haya pensado en lo que te hice. Cada noche, me despierto con la misma pesadilla, te veo en ese desierto, con León en brazos, y comprendo lo cerca que estuve de cometer el peor crimen que un ser humano puede cometer». Elara tuvo que detenerse, las lágrimas empañaban su vista. «He estado en terapia. El psicólogo me ha ayudado a entender que lo que hice no fue solo un acto de desesperación. Fue la culminación de años de permitir que el miedo y la presión económica me convirtieran en un monstruo, alguien capaz de traicionar a su propia madre y abandonar a su hijo. Lorena y yo nos hemos divorciado. Ella sigue creyendo que solo intentábamos sobrevivir. Pero yo lo veo ahora. Veo la monstruosidad de mi acto y entiendo que quizás nunca me perdones. Solo te escribo para decirte que lamento cada segundo de lo que pasó y para preguntarte por León. ¿Está bien? ¿Es feliz? No te pido verlo, no lo merezco. Solo necesito saber que está bien. Te quiero, mamá. Siempre te he querido, aunque mis acciones demostraran lo contrario. Y entenderé si no quieres volver a saber de mí. Pero quiero que sepas que cada día rezo por ti y por mi hijo, agradeciendo a Dios que los protegió de mi propia cobardía. Tu hijo, que no merece serlo, Damián». Elara dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Un torbellino de emociones la sacudió. Aún había rabia, dolor y el eco de la traición. Pero bajo todo eso, había algo más, una minúscula semilla de algo que, con el tiempo, tal vez podría florecer en perdón. No respondió a la carta. Aún no era el momento. Pero la guardó. Pasaron los meses. León cumplió 2 años y medio. Ya era un parlanchín que corría por toda la casa, su risa era la banda sonora del hogar de Elara. Se había convertido en la mascota adorada de San Miguel del Desierto. Una tarde de primavera, mientras Elara regaba las flores de su jardín, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer que Elara reconoció al instante, a pesar de los años. «Valeria», susurró incrédula. Su hija mayor, la enfermera, caminó hacia ella con paso vacilante, los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo con la voz rota. «Damián me llamó desde la cárcel. Me lo contó todo. No podía creerlo. Tomé el primer autobús que encontré. Ay, mamá, lo siento tanto». Y se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando como una niña. Elara la abrazó, conmovida. «Debería haber estado aquí», sollozaba Valeria. «Debería haber llamado más, visitado más. Pero estaba tan absorbida por mi propia vida que me olvidé de ti».
SHHH, mi niña, tranquila, la consolaba Elara. Lo que te hizo Damián es imperdonable, dijo Valeria, separándose para mirarla. Y yo también soy culpable por mi ausencia. Vengo a llevarte conmigo, a ti y a León. Tengo una casa grande, hay espacio. Puedo ser la hija que debí haber sido. Elara miró a su hija, y luego a su alrededor, su pequeño jardín, su casa acogedora, la calle tranquila donde sus vecinos la saludaban. Valeria, mi amor, agradezco tu oferta, pero este es mi hogar ahora. San Miguel me dio una comunidad, me dio amor, me dio un propósito. En ese momento, León se acercó. Vuela, ¿quién es? Es tu tía Valeria, mi amor, dijo Elara, alzándolo en brazos. Valeria se quedó varios días, conociendo a la gente que había salvado a su madre. Es increíble, le dijo una tarde. En un lugar donde no tenías nada, lo encontraste todo. Y en la casa donde tenías a tu familia, en realidad no tenías nada. La verdadera familia no siempre es la de sangre, mi niña, respondió Elara con sabiduría. ¿Podrás perdonar a Damián algún día?, preguntó Valeria. Elara suspiró. No lo sé. El perdón es un camino largo. Pero estoy trabajando en ello, por mi propio bien. Guardar rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Antes de irse, Valeria le dejó un sobre con dinero. Para la educación de León, insistió. Y vendré a visitarlos cada mes. Lo prometo. Y cumplió su palabra. Sus otros hijos, Julián y Lucas, también aparecieron, avergonzados y arrepentidos, explicando que Damián les había mentido sobre la situación de su madre. Lo importante es que están aquí ahora, dijo Elara, abrazándolos. Y en ese instante, rodeada por sus 3 hijos, con León jugando a sus pies y los vecinos de San Miguel saludándola desde la acera, sintió una plenitud que creía perdida para siempre. Cuando León cumplió 3 años, todo el pueblo organizó una gran fiesta en la plaza principal. Isabel, la alcaldesa, tomó el micrófono. Hace 3 años, esta comunidad fue testigo de un acto terrible, pero también de algo maravilloso, la capacidad del espíritu humano para sobrevivir, sanar y amar. Todos los ojos se volvieron hacia Elara, sentada en una mesa con sus hijos, con León en su regazo comiendo pastel. Elara nos ha enseñado sobre el amor incondicional, la dignidad y el verdadero significado de comunidad. Este pueblo es mejor gracias a ella. Los aplausos resonaron en la plaza. Esteban se acercó a ella. ¿Recuerdas cuando te encontré y me dijiste que habías rezado para que Dios protegiera a León? Elara asintió, emocionada. Tu oración fue escuchada, dijo él. Pero no solo protegieron a León ese día. Te protegieron a ti. Y al hacerlo, Dios nos dio un regalo a todos nosotros, la oportunidad de ser mejores personas. Esa noche, mientras acostaba a León, el niño la miró con sus grandes ojos oscuros. Vuela, ¿por qué todo el mundo te quiere tanto? Elara sonrió, acariciando su cabello. Porque el amor, mi cielo, es como un eco. Cuanto más das, más recibes. Porque el amor es un eco, mi niño. Cuando ofreces amor, recibes amor. Cuando ayudas a los demás te ayudan a ti. Así es como funciona el universo cuando las personas eligen la bondad. Te quiero mucho, vuela, murmuró León, su voz ya pesada por el sueño. Y yo te quiero más de lo que todas las palabras del mundo podrían expresar, mi tesoro, respondió Elara, depositando un beso en su frente. Al salir de la habitación del niño y caminar por el pasillo hacia su propio cuarto, Elara se detuvo frente al viejo espejo de marco de madera. Se observó detenidamente. Vio a una mujer de 78 años, con una cabellera completamente blanca como la nieve, un rostro que era un mapa de arrugas profundas y unas manos que contaban la historia de una vida de trabajo incesante. Pero detrás de la imagen de la vejez, vio algo más, algo que nunca antes había visto con tanta claridad. Vio una fortaleza inquebrantable, una dignidad forjada en el fuego de la adversidad. Vio a una superviviente. Se metió en la cama esa noche con una sensación de paz que no recordaba haber sentido nunca, un sosiego profundo que anidó en su alma.
Los años continuaron su curso inexorable. León comenzó el preescolar y luego la escuela primaria. Se reveló como un niño brillante, de una curiosidad insaciable y una amabilidad innata. Sus maestros lo adoraban, sus compañeros lo buscaban y cada habitante de San Miguel del Desierto lo consideraba, en parte, suyo. Damián cumplió su condena de 5 años y fue puesto en libertad. Intentó contactar a Elara en varias ocasiones, enviando cartas llenas de un arrepentimiento que parecía genuino, suplicando por una oportunidad para ver a su hijo. Elara, tras mucho meditarlo, finalmente accedió a un encuentro, pero estableció condiciones muy estrictas. Se llevaría a cabo en un lugar público, su hija Valeria estaría presente, y León, que ya era un niño consciente, tendría la última palabra sobre si quería conocer a su padre biológico. El niño, que para entonces tenía 7 años, escuchó la historia completa de su origen de labios de su abuela. Elara no le ocultó nada, no suavizó los bordes afilados de la verdad. Le habló del abandono en el desierto, pero también le habló del remordimiento que consumía a su padre. Le explicó el terrible error que Damián había cometido, pero también le enseñó que las personas, a veces, pueden cambiar. ¿Quieres conocerlo?, le preguntó Elara con suavidad, sin ejercer ninguna presión. León lo meditó durante un largo rato, con una seriedad impropia de su edad. Finalmente, asintió. Sí. Pero no quiero irme a vivir con él. Quiero quedarme siempre contigo, abuela. Siempre te quedarás conmigo, mi amor, le aseguró Elara. Eso no va a cambiar jamás. El encuentro fue un evento cargado de tensión, pero profundamente necesario. Damián, visiblemente envejecido por sus años en prisión, con el cabello encanecido prematuramente y una mirada que era un pozo de remordimiento, se arrodilló frente a su hijo, las lágrimas surcando su rostro. Hola, León, dijo con voz temblorosa. Yo soy tu papá. Y cometí el error más grande de mi vida cuando te abandoné. No espero que me perdones. No espero que me quieras. Solo quiero que sepas que lamento cada segundo de lo que hice, y que nunca, jamás, dejaré de arrepentirme por ello. León observó con esos ojos sabios que a veces tienen los niños que han conocido el dolor demasiado pronto. Mi abuela me enseñó que todos cometemos errores, dijo finalmente el niño, y que lo importante es aprender de ellos. ¿Tú aprendiste? Damián asintió con una vehemencia desesperada. Sí, aprendí. Aprendí que no hay nada, absolutamente nada, más importante que la familia. Y que abandonar a las personas que te aman es el pecado más terrible que un hombre puede cometer. Está bien, dijo León tras otra pausa reflexiva. Puedes venir a visitarme de vez en cuando. Pero mi abuela es mi mamá. Ella es la que me ha criado. Ella me quiere, y yo la quiero a ella. Elara sintió que su corazón se expandía en su pecho hasta casi estallar al escuchar aquellas palabras. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la traición. De alguna manera incomprensible, habían valido la pena, porque la habían conducido hasta ese preciso instante. Hasta ese niño increíble que, con una sabiduría ancestral, elegía el amor por encima del resentimiento. Damián comenzó a visitarlos de forma esporádica. Al principio, los encuentros eran incómodos, llenos de silencios forzados. Pero con el paso del tiempo, comenzó a tejerse una relación frágil entre él y León. No era un vínculo tradicional de padre e hijo. Era algo mucho más complejo, algo construido sobre los cimientos de una herida profunda que requería un cuidado constante. Pero era algo. Y Elara, con esa sabiduría que solo se obtiene a través del sufrimiento, comprendió que eso era suficiente. No era perfecto, pero era real. Una tarde, 5 años después del abandono, Elara estaba sentada en su porche con Elena, tomando un té helado. Observaban a León jugar al fútbol en la calle con otros niños del vecindario. El sol del atardecer lo teñía todo de un color dorado, y una brisa suave traía el perfume de las flores del jardín. ¿Eres feliz?, preguntó Elena de repente. Elara reflexionó sobre la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido, la ilusión de una familia unida,
la seguridad de un hijo que la cuidaría en su vejez, la inocencia de creer que el amor de una madre siempre sería correspondido. Pero luego pensó en todo lo que había ganado. Una comunidad que la había arropado, la oportunidad de criar a León en un entorno de amor puro, unos hijos que habían regresado a su vida, arrepentidos y comprometidos. Una existencia sencilla, pero rebosante de significado. Sí, respondió finalmente, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. Soy feliz. No de la manera que había imaginado, pero lo soy. Y era la verdad. En aquel pequeño pueblo perdido en el desierto, en aquella modesta casita, con aquel niño que no era su hijo pero al que amaba con cada fibra de su ser, el Lara había encontrado algo infinitamente precioso. Había encontrado la paz. Los años siguieron su curso. León creció hasta convertirse en un joven responsable y compasivo. Era un estudiante excelente, pero lo que más destacaba en él era su corazón, un corazón tan grande como el desierto que lo había visto nacer. Se había criado observando el ejemplo de su abuela, viendo cómo trataba a todo el mundo con bondad, y había absorbido esas lecciones como la tierra seca absorbe la lluvia. Cuando León cumplió 15 años, decidió que quería hacer algo especial para honrar a su abuela. Con la ayuda de sus tíos Valeria, Julián y Lucas, y con la complicidad de todo el pueblo, organizó una celebración masiva en la plaza. Mi abuela me salvó la vida, dijo León ante la multitud, su voz en esa transición entre la niñez y la edad adulta. Cuando mis padres me abandonaron, ella podría haberme dejado. Podría haber buscado a otra persona que se hiciera cargo. Pero no lo hizo. A pesar de su edad, del miedo y de no tener nada, me eligió a mí. Y cada día desde entonces, me ha enseñado el verdadero significado del amor. El Lara lloraba, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar sus lágrimas. Su nieto, aquel bebé indefenso que había sostenido bajo un sol implacable, era ahora casi un hombre maravilloso. Quiero que todos sepan, continuó León, que cuando sea mayor, voy a enseñarles a mis hijos lo que mi abuela me enseñó a mí, que el amor nunca se rinde, que la bondad es siempre más fuerte que la crueldad, y que nunca, jamás, se abandona a las personas que dependen de ti. Los aplausos estallaron en la plaza. León caminó hacia el Lara y la abrazó con fuerza. Gracias, abuela, le susurró al oído. Gracias por todo. En ese abrazo, el Lara supo que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada instante de dolor, había valido la pena. Más tarde esa noche, ya solos en el porche, bajo un manto de estrellas, León le preguntó, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Ese día en el desierto. El Lara lo meditó. Por un instante terrible, admitió con honestidad, pensé que todo estaba perdido. Pero entonces te miré a ti, sentí tu cuerpecito en mis brazos, y supe que no podía rendirme. Porque tú me necesitabas. Y si yo no hubiera estado allí, insistió él. Si solo te hubieran abandonado a ti. El Lara guardó un largo silencio. Sinceramente, no lo sé, mi niño. Tal vez me habría dejado morir. Pero tú estabas allí. Y esa fue toda la diferencia. Tú me salvaste a mí tanto como yo te salvé a ti. Entonces, nos salvamos mutuamente, dijo León, recostando la cabeza en el hombro de su abuela. Sí, susurró el Lara. Eso hicimos. El Lara cumplió 85 años. Su salud comenzó a decaer, pero su mente permaneció lúcida y su espíritu, indomable. León, que ya era un joven de 20 años que estudiaba para ser trabajador social, no faltaba ni un solo fin de semana a su lado. Quiero ayudar a personas como tú, abuela, le había dicho. Ancianos que son maltratados. Quiero asegurarme de que ninguna otra abuela pase por lo que tú pasaste. Una tarde de otoño, sintiendo que el final se acercaba, el Lara llamó a sus hijos. Todos acudieron. No quiero que estéis tristes, les dijo con voz débil pero firme. He tenido una buena vida. He amado y he sido amada. No puedo pedir más. Miró a cada uno de sus hijos. Os perdono a todos. Damián, te perdono. Y a vosotros, Valeria, Julián, Lucas, os perdono por no haber estado.
Porque el resentimiento es un peso que ya no quiero cargar. Damián se derrumbó de rodillas junto a su cama. No merezco tu perdón. El perdón no se trata de merecer, dijo el ara suavemente. Se trata de liberar. Te libero de tu culpa, hijo, y me libero a mí misma del dolor. Dirigió sus últimas palabras a León. Mi amor hermoso, tú has sido mi mayor regalo. Vive tu vida plenamente, ama sin miedo y sé la luz en la oscuridad de alguien más, así como tú fuiste mi luz. No puedo hacerlo sin ti, vuela, sollozaba él. Si puedes, dijo ella con sus últimas fuerzas. Porque todo lo que soy vive dentro de ti. Cuando necesites guía, cierra los ojos y escucha tu corazón. Ahí me encontrarás. Siempre. El ara cerró los ojos esa tarde y, con una sonrisa en los labios, se marchó. Todo San Miguel del Desierto acudió a su funeral. León pronunció el panegírico. Mi abuela me enseñó que la familia verdadera se construye con amor, no con sangre. Me enseñó que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Ella fue abandonada en el desierto para morir, pero en lugar de eso, floreció. Nos demostró que la verdadera fortaleza consiste en levantarse cada vez que caemos. Días después, mientras ordenaba sus cosas, León encontró un diario. Día 1 después del desierto, decía la primera entrada. Miro a León dormir y sé que debo ser fuerte. Por él. Página tras página, su abuela había documentado su lucha, su dolor y su camino hacia el perdón. En una de las últimas, escrita meses antes de morir, leyó, mi mayor orgullo es ver en quién se ha convertido León. A pesar de todo, se ha convertido en la persona más compasiva que conozco. Eso significa que lo que hice, como lo crié, funcionó. El amor venció. El amor siempre vence. León cerró el diario, sabiendo que su abuela le había dejado un manual de vida. Se graduó con honores y dedicó su carrera a proteger los derechos de los ancianos. Se casó con una mujer maravillosa, Carolina, y tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Elara y un niño al que llamaron Esteban. Cada año, en el aniversario del abandono, León organizaba en San Miguel el día en que el amor vence. Damián, un hombre ya anciano que había dedicado el resto de su vida a cuidar de ancianos desamparados, asistía siempre. Tu abuela fue mejor persona de lo que yo jamás seré, le dijo a León en uno de esos eventos. Pero gracias a ella, al menos me convertí en un hombre mejor del que era. Cuando su bisnieta Elara le preguntó por la historia, León se la contó. Tu tatarabuela nos enseñó que no son nuestros errores los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. Y ella siempre respondió con amor. Muchos años después, ya anciano, León tuvo un sueño. Estaba de nuevo en el desierto, pero su abuela estaba a su lado, sonriendo. Lo hiciste bien, mi amor, le dijo ella. Convertiste nuestro dolor en propósito. Tomaste la lección más dolorosa y la transformaste en amor para otros. En el sueño, el desierto floreció. Inspirado, León estableció la Fundación El Ara, una organización nacional dedicada a proteger a los ancianos vulnerables. La historia de su abuela se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del amor para sanar y redimir. La casita de El Ara se conservó como un pequeño museo, un lugar de peregrinación donde la gente dejaba mensajes de agradecimiento por la lección de vida que su historia representaba. A los 70 años, en un evento de la fundación, rodeado de su familia y de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el legado de su abuela, León habló, mi abuela me salvó la vida, pero hizo mucho más. Nos salvó a todos de aceptar la crueldad. Nos enseñó a tomar los desiertos de nuestras propias vidas y transformarlos en oasis de esperanza y redención. Esa noche, leyó por última vez una entrada del diario de su abuela, si alguien lee esto, quiero que sepa esto, la vida me dio golpes duros, pero también regalos inimaginables. Si yo pude encontrar luz en la oscuridad, cualquiera puede. Elijan el amor. Siempre. Porque al final, cuando todo lo demás se desvanezca, el amor es lo único que permanece. León sostuvo el diario contra su pecho. Lo lograste, vuela, susurró. Tu amor permanece.
Y en algún lugar más allá de las estrellas que brillaban sobre el desierto, el ara sonreía.